Muy bien. Vamos a orar. Bendito, te damos gracias porque estamos en este día de reposo aquí reunidos, Señor. Gracias por la misericordia que tienes para nosotros. Gracias por tu amor. Gracias por la constancia, tu fidelidad, aún por la verdad que hay en tu palabra, que encontramos en nuestro Mesías Yeshua. Damos toda la honra y todo el honor a ti. Te pedimos ayuda para poder compartir tu palabra y para poder recibir tu palabra también. Que todo sea puesto en buena tierra y que dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno, y que todo el honor sea para ti. En tus manos estamos, Señor. A ti nos encomendamos. En el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien. En esta parashá que vamos a ver ahora, parashá quiere decir porción, ¿verdad? Porción de lectura de Deuteronomio 21, 10 al 25, 19. Es una de las porciones de lectura que tienen más mandamientos. Dentro de la tradición de los mandamientos, de los 613, aquí se ven más de 70 mandamientos. Entonces, es muy rica en contenido, tiene mucha enseñanza y pues llama la atención algunos temas, ¿verdad? Que son pues bien importantes y bien cotidianos ahora, por desgracia, algunos, ¿verdad? En cuanto a el divorcio, ¿verdad? Es muy amplio, no lo vamos a poder tocar. Por si alguien estaba esperando que tocáramos ese tema, vamos a hacer una enseñanza especial para nosotros poder entender qué habla la palabra de Dios, cuál es la instrucción del Eterno en cuanto al divorcio, porque mucho se habla de ello, ¿sí? Lo vamos a tener que dejar para un tema de miércoles, lo vamos a poner como Emet, el divorcio, y divorcio entre comillas, porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que la palabra divorcio en la palabra de Dios, en la Escritura, en la Biblia, en realidad es una palabra moderna. En los escritos originales no viene la palabra divorcio como tal. Es una palabra que es pues más reciente. Entonces ese tema lo vamos a dejar para un miércoles. Entonces para que estén orando, ¿verdad? Y que podamos estar verdaderamente, ahora sí que pues fundados en la palabra de Dios en este tema pues tan controversial, tan desgraciadamente común en nuestros tiempos, ¿verdad? Pero pues vamos a verlo. En esta palabra, en esta parashá, ki tetse, que es cuando salgas, ¿verdad? Vamos a dejar este tema, porque creo que aparte de todo eso, ¿verdad? Quería enfatizar esto del divorcio porque va a ser una clase especial y que lo considero muy importante, ¿sí? Pero vamos a basarnos en este tiempo en algo muy, pero muy importante. Cuando nosotros hablamos de tantos mandamientos en una porción de lectura, nosotros ahorita, ¿verdad?, como congregación, libres para servir, ¿verdad?, aquí en Mexicali, hablar de mandamientos pues ya es así como que común. Ya tenemos algunos años hablando acerca de cómo es necesario obedecer la palabra y cómo hay un balance en esto de entender la gracia, que es bien importante, ¿verdad?, la salvación que hemos tenido, ¿verdad?, esta salvación tan grande que ha sido un don dado de parte del Señor para nosotros y que sabemos que es por su pura misericordia. Me gusta y me siento más cómodo utilizando la palabra misericordia. Ahorita vamos a ver por qué, o por lo menos parte de esto. Entonces, en este tema de tantos mandamientos, que como les digo, ya estamos acostumbrados a escucharlos. Ahorita, ¿verdad?, se estaba orando, ¿verdad? Y Dorina estaba hablando acerca de que, pues sabemos que el amarle es obedecer los mandamientos, ¿verdad? Adorarle también tiene que ver con obedecer los mandamientos. Entonces, todo esto ha sido una bendición bien grande. Y entender que como pueblo que hemos sido comprados con la sangre del Mesías, sí necesitamos obedecer la Escritura. De ninguna parte se va a poder justificar que no. Entonces eso lo tenemos bien claro. Por favor, el que no haya leído la parashá, pues léala. Ahí está, mire, de 21 a 10 al 25 a 19. Ahorita cuando nosotros estamos hablando de esto y que tenemos ya a vísperas, ¿verdad?, esta celebración tan importante, la de trompetas, que es aproximadamente un poco menos de 3 semanas falta. Entonces nosotros debemos empezar pues prepararnos para llegar a las fiestas del Eterno y poder entender algunos conceptos que podrían quedarse ahora sí que rezagados,
¿verdad? Por tanta enseñanza, por tanto aprender cosas, y le doy gracias al Eterno por eso. No porque sepamos muchos o pocos, simplemente porque hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Y es por pura misericordia, cosas nuevas. Pero esto es muy importante que nosotros comprendamos cuando hablamos de mandamientos, qué es lo más importante y qué debemos de dejar pues con algo con menos importancia. Jamás en ninguna de las cosas que dice la palabra de Dios tenemos autoridad para nosotros quitarlo y decir, esto ya no. Eso es un error, es falso, no está bien. Pero sí, definitivamente la palabra del Señor habla de diferentes mandamientos, ¿verdad? Y de diferentes, ahora sí que, pecados. Como nosotros sabemos que el mandamiento y el pecado van ligados, porque la palabra del Señor dice, ¿qué es lo que es pecado? ¿Alguien se acuerda? La transgresión de la Torá, la transgresión de la instrucción. Lo dice en 1 Juan 3:4. La infracción de la ley de la Torá, eso es lo que es pecado. Entonces, nosotros podemos poder definirlo, ¿verdad? De alguna manera, porque la palabra lo enseña, qué es lo más importante y qué es secundario, ¿verdad? ¿Qué está en otro lugar? No por eso lo desechamos, simplemente no es para muerte, no es un principal mandamiento, y así lo tenemos que entender, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la venida del Mesías, nosotros vemos que la palabra del Señor dice que Él venía lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Para nosotros el descubrir la verdad ha sido así como que, wow, o sea, qué gran cosa, le damos gracias al Eterno por eso y seguimos avanzando. Nos falta mucho por recorrer, ¿sí? Y la palabra es bien clara porque dice que con la verdad, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a ser libres, efectivamente, vamos a ser libres. Entonces es muy importante enfatizar en la verdad. Creo, ¿verdad?, que de alguna manera hemos enfatizado en otro tiempo en la gracia, ¿verdad? Pero dice que venía lleno de gracia y de verdad, las dos cosas. En esto, ¿verdad? Vamos a ver cómo es lo que cómo lo dice la palabra de Dios en Juan 1:14. Y el verbo se hizo carne y habitó, es la versión pechita, la aramea. Habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, que dice, lleno de gracia y de verdad. En la Biblia Kadosh dice así, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su Shekinah, o sea, su gloria podría ser, la Shekinah del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Así lo menciona en esta versión. Vamos a aprender unas palabritas, ¿verdad? Para nosotros podernos meter un poquito en lo que vamos a estar comentando. Del griego, esa palabra, ¿verdad? Cuando estamos viendo qué es lo que se está diciendo en cuanto a gracia, dice yaris, aún caris, hay quien lo pone de esa manera, ¿no? Gracia. Me llama mucho la atención porque gracia tiene que ver con merecer según el diccionario. Y desde aquí empezamos así como que, a ver, espérame. A ver, ¿quién se merece el favor del Eterno? Nadie. Pues nadie, ¿no? Qué bueno que nadie dijo amén o algo así, ¿eh? Porque luego, bueno, dice, merecer, aprobación, aprobar, congraciarte, donativo, favor, gozo, gracia, gratitud, mérito, a un mérito, ¿no? Entonces tiene una connotación con esto, ¿verdad? Viene de una palabra que a mí siempre me ha gustado mucho, ¿verdad? Porque dice Jairo, el nombre de Jairo, que quiere decir alegre, feliz, calmadamente o bien, gozar, gozoso, alegrar, regocijar, salud, salve. Entonces yo no tengo ningún problema con la gracia, pero hay un problema en que se desvirtúa el plan de redención de Dios al entender todo con la palabra gracia. Cuando nosotros vamos a todo el contexto bíblico y nos metemos al hebreo, ahorita lo vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que sí hay una diferencia, ¿sí? Vamos a ver. Cuando se habla de misericordia en griego, estoy viendo puros términos en griego ahorita, ¿sí? Eleo, compasivo, específicamente por gracia divina, alcanzar misericordia, recibir misericordia. Eso es lo que dice el diccionario, ¿verdad? Esto es el diccionario, ¿verdad? Strong, y de ahí pues tomamos estas referencias.
Entonces, cuando vemos la palabra del Señor, dice que vino Él lleno de gracia y de verdad. Mi enfoque va a ser en la gracia, pero en el entendido en todo el contexto bíblico, que va más enfocado al Gesed, que tiene que ver con misericordia en hebreo, más que con el favor, el regalo, el don, ¿verdad? Que tú no mereces, pero que se te da, ¿verdad? Porque Él es bueno, no porque tú seas bueno, pero se te da el premio. Cuando vemos que en todo el contexto bíblico no hay un énfasis tan marcado en lo que se te dio, sino que no se te está pagando de acuerdo a lo que sí te mereces, que eso es misericordia, ¿sí? Entonces aquí hay una cosa muy importante, porque cuando nosotros vemos el castigo que recibe el Mesías en ese madero y cómo es humillado, cómo es golpeado, escupido, desnudado, etcétera, blasfemado, todo, ¿verdad? Lo que le sucedió, vemos que todo ese castigo tenía que ver con que tendría que haber sido con nosotros, pero Él paga. Entonces el pago por nuestros delitos, por nuestras transgresiones, se le da a Él, ¿sí? Entonces fuimos objetos de misericordia, porque no se nos da lo que sí merecemos. Muy bien, vamos a ver. Cuando nosotros vemos lo de la misericordia, y ahorita vamos a ver el Gesed, ¿verdad? Hay algo muy especial en ello, muy especial, que va relacionado directamente la misericordia en español con el amor. Cuando nosotros vemos en hebreo, aquí vamos a ver algo muy interesante. No hay una palabra en español, ni parece ser que ningún idioma, que con una sola palabra pueda entenderse lo que es la misericordia bíblica. Y por eso es que me siento más cómodo con la misericordia bíblica que con la gracia. ¿Sí? Vamos a ver. Y dice así, en Juan 13, 34 al 35. Dice: les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros. De la manera que yo les he amado, ámense también ustedes unos a otros. Por esto todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor unos a otros. Cuando nosotros vemos esta palabra amor, ¿verdad? Nosotros pues inmediatamente por nuestra cultura, ahora sí que estamos predestinados a creer, ¿verdad? Que el amor tiene que ver con ciertas cosas que hemos aprendido desde chicos. Pero tendríamos que entender cuál es el concepto bíblico para nosotros poder entender lo que se quiso decir. Entonces el hablar de que nuestro amor, ¿verdad? El amor que tengamos con entre nosotros, ahora sí que va a ser un distintivo para los que nos ven, porque ese es el propósito del pueblo de Israel desde siempre, ser luz para las naciones, que haya algo que es diferente, que es dado por Dios, que no lo tiene el mundo. Aquí es cuando nosotros tenemos que reflexionar, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de obedecer mandamientos, ¿sí?, sin misericordia, es decir, sin amor, pues nosotros no estamos reflejando como que algo así que tenga que ver con la naturaleza de nuestro Dios. Que nosotros vemos a través de la Escritura que Él se refleja como, y yo creo que es la característica más grande y más conveniente para nosotros, bendito sea Él, es su misericordia. Su misericordia. Entonces, esto no quiere decir que estamos desechando esto o aquello. No, simplemente poniendo las cosas en un orden que el Señor establece que es lo más importante. Porque para muchos se sienten muy cómodos con, ahora sí que, cumplir mandamientos. No, pues hago esto y se acabó, y hago aquello y pues y ya, ¿verdad? Pero cuando vemos delante del Señor, no solamente es guardar mandamientos, sino que es observar por medio de Él. Él es el que observa qué hay en nuestros corazones. Y delante de Él, pues no vamos a poder fingir ni estar ahora sí que queriendo aparentar pues lo que no somos. Para gente religiosa pues hay muchísima en todo el mundo, ¿sí? En el mal sentido de la palabra, ¿verdad? Que obedecen mandamientos. De hecho, si nos comparamos con un buen musulmán, pues quedamos debiendo, ¿verdad? Que a nosotros nos tocó vivir en un pueblo musulmán muchos años, ¿verdad? Y pues sabemos de qué se trata, y hay gente verdaderamente consagrada a eso. Hace poquito estaba comentando con mi esposa cómo es posible que esta gente en error, junto con otras muchas religiones y filosofías, ¿no?,
por lo que saben y entienden, dan su vida. Dan su vida, ¿sí? Se entregan, ¿verdad? Para, ahora sí que, ofrendar su vida por lo que creen. Y aún, ¿verdad? Estando en error. Esto me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque ellos se entregan por completo. Entonces creo que delante de Dios no es lo que el Señor quiere que nosotros reflejemos. ¿A qué viene todo esto, verdad? Cuando estamos hablando que estamos a vísperas ya de las fiestas, cuando nosotros vamos a las fiestas, hay algo muy especial que el Señor está esperando de nosotros, ¿sí? Y no tiene que ver, ¿verdad? Primeramente con ofrendas o que hagamos la gran fiesta, ¿verdad? Con música y la mejor comida que podamos, etcétera. Sino tiene que ver como cómo vas tú delante de Dios para ofrecer, para poder festejar esa fiesta que el Señor nos está pidiendo. A final de cuentas, estas fiestas son de Él, no son nuestras. Eso es lo que dice la palabra. Muy bien. Entonces vamos a ver, y vamos a tratar de, siempre pensando, cuando pensamos en misericordia, es hablar del amor del Señor. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. El fundamento es el amor. Vamos a ver. Cuando dice en Juan 17:26, dice, y les di a conocer tu nombre, y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos. El amor que me enviaste, ¿verdad? Que con el que tú me amaste, yo se lo di a ellos. Y ellos deben sentirse amados por ti, ¿verdad? Por el Padre. Dice 3:16 de Juan también, y esto es muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos, ¿verdad?, que hay un fundamento del amor, pues por todos lados en la palabra del Señor, y que nuestra vida está fundada en su amor. Si no está siendo fundada en su amor y entender qué es lo que quiere decir eso según la palabra, algo está mal. Algo está mal. Cuando yo estoy hablando de que hemos sido, ahora sí que hemos sido amados por el Padre, la obediencia, el sacrificio del Mesías para salvación de nuestras almas, hay veces como que no nos sentimos, o por lo menos eso percibo, ¿verdad? Que como que no se siente la persona realmente tan amada como debería. Y muy probablemente es porque no se entiende qué es lo que sucedió. Tal vez no se cree que nuestro pecado y el haber transgredido lo que está establecido por el Padre era digno de muerte. A mí me da mucho la atención, ¿verdad? Porque cuando estás a punto de morir, ¿cuántos han estado a punto de morir porque les pasó algo ahí, un accidente, estuvieron en el hospital o lo que sea? ¿Sí? ¿Cómo se siente uno después de esa experiencia? Diferente, ¿no? Sabe uno que no va a pensar igual. Cambias tal vez poquito. Yo esperaría que cambiáramos más, ¿verdad? Pero tal vez el Señor también. Pero como que nos falta una prueba más dura para poder entender, o no sé qué es lo que sucede, ¿verdad? Sin embargo, cuando se pasa por una situación de esas, realmente pensamos las cosas diferente, valoramos lo que amamos más. Aquí el asunto es que cuando estamos hablando del pecado, dice la palabra de Dios que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Es muerte. Por eso se tuvo que, ahora sí que pagar con la vida de él que era santo completamente. Muchas ocasiones y muchas personas, ¿verdad?, que han explicado esto, verdaderamente se apasionan con la muerte del Mesías y no están haciendo mal, es correcto y es completamente justificado, que en realidad no alcanzamos a ver, ¿sí?, la gravedad de nuestra posición delante del Padre, porque la santidad de Él es muy grande, ¿sí? Y el haber derramado tanto amor, tanta misericordia para alguien que es culpable, ¿sí? Esto es algo impresionante. Fue un derroche de su misericordia, de su amor para salvación de nuestras almas. Pero hay veces que se hace tanto énfasis en la gracia, y en una gracia que no está justificada, y por favor no me malentiendan, no está justificada desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de tapa a tapa de la palabra, ¿sí? Y empieza a usarse esa gracia desmedida, entre comillas, sin entender que lo principal de la obra redentora del Mesías es la misericordia del Padre.
de que sí eres culpable, sí soy culpable, yo soy el primero, ¿sí? Y que estábamos a punto, ¿verdad? Si no fuera por el rescate de Él, de pagar el precio por nuestro pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces esto es muy importante, que nosotros podamos entender que no nos merecíamos absolutamente nada. Lo que te merecías, ¿qué era? A ver si algún... ¿Sí? La muerte, el castigo, ¿verdad? Dice, no, espérame, no hables de esta manera porque se puede ofender a alguien. Y la gente viene muy lastimada como para que escuchen cosas así. Esa es la realidad de la palabra de Dios. Esa es la realidad de la palabra de Dios. El pago por nuestra redención, nuestra salvación fue costosísimo. No fue gratis, fue costosísimo. Fue la vida de nuestro Mesías derramada en ese madero. Entonces esto es muy importante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Me llama la atención porque el 14 y el 15 de Juan habla precisamente de la serpiente que es levantada, ¿verdad? Para que todos los que estaban en el desierto, ¿verdad?, que habían pecado, miraran a la serpiente, que es una representación de maldición, y fueran sanadas del efecto del veneno. Y dice, así tiene que ser, tengo que ser levantado yo, dice el Mesías, ¿verdad? Tuvo que ser levantado para que el efecto del veneno, es decir, el pecado que te llevaba a la muerte, ahora sí que se disipara. El antídoto es la obra redentora de Yeshua, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Vamos a ver. Tito 3, 4 al 6. Dice de esta manera. Pero cuando se manifestó la bondad y el amor a la humanidad de Yahweh, nuestro Salvador, es la versión Kadosh, ¿sí? El amor por la humanidad de Yahweh, nuestro Salvador. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Para eso estamos bien puestos, ¿verdad? No, yo lo hago. Y lo puedes hacer, ¿verdad? Y podemos hacer muchas cosas. Podemos obedecer mandamientos. Sí tenemos esa capacidad, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos está hablando. ¿Sabes qué? No va a ser por tu mérito, no va a ser por tu esfuerzo, sino por mi misericordia. Amén. Ahí sí yo pensé que iba a decir amén. Aleluya. 5. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por, ¿qué dice? Misericordia. Por misericordia. Mediante el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó sobre nosotros generosamente por medio de Yeshua HaMashiach, por medio de Yeshua el Mesías, nuestro Salvador. Entonces esto es bien relevante. Y sigue. Y dice, Él lo hizo para que por su misericordia, otra vez, ¿por qué? Su misericordia, pudiéramos ser considerados justificados por Yahweh. Y viniéramos a ser herederos de acuerdo a la esperanza de vida eterna. Puedes confiar en lo que te acabo de decir y quiero que hables con confianza acerca de estas cosas para que los que han puesto su confianza en Yahweh se apliquen a hacer buenas obras. Fíjense cómo es como una consecuencia, ¿verdad? De lo que recibiste, ok, ¿sí? No viene de ti, de lo que recibiste es lo que das. Estas son buenas en ellas mismas y valiosos para la comunidad, ¿sí? Cuando está hablando acerca de cómo es que es necesario que el amor, ¿verdad?, de Él en nosotros, ahora sí que sea ese estandarte, esa insignia. A mí me da mucho la atención, ¿no?, esa señal, ¿verdad? Ah, mira, cómo se aman, cómo se respetan, cómo se ayudan, cómo se aman, ¿verdad? Entonces esto me llama mucho la atención porque cuando nosotros vemos los diferentes, ahora sí que grupos en todo el mundo, no es cuestión de estar acusando ni señalando, pero la verdad, como gente que cree en esa confianza que está fundamentada en el libro santo, en las escrituras del Señor, como que no reflejamos lo que dice la palabra. Y ahí es donde a mí me empieza a sonar un poquito mal, porque nos vamos a presentar delante del Eterno, ¿verdad?, en estas fiestas, en estas citas determinadas por Él. Esto es algo bien tremendo, ¿verdad? Y allí es donde yo soy el primero, yo salgo debiendo, ¿verdad? Le digo al Señor, espérame, o sea, ¿qué hay que hacer? Estaba hablando con Moisés en estos días y digo, espérame,
tenemos todo para poder empezar a hacer ahora sí que lo que el Señor nos ponga, hay que hacerlo. Va a ser la gran obra internacional. No, espérame, no es así. Con lo que te dio el Señor, porque todos saben que lo que tenemos es parte de lo que el Señor te da. No, que fue por mi esfuerzo. Pues tienes vida y tienes la capacidad de esforzarte porque Él ha tenido misericordia de ti. Todo viene de Él. Entonces, con lo que nosotros tenemos a nuestra mano, con eso le servimos. Se acabó el asunto, ¿verdad? Que mucha gente está esperando recibir quién sabe qué cosa, la señal del ángel, o sacarse la lotería, o jubilarse. A través de los años uno escucha tantas cosas, ¿no? Cuando en realidad es, con lo que tienes a la mano, con eso me tienes que servir y ser bendición. Sea mucho o poco, eso no tiene que ver, eso es secundario, ¿sí? Con lo que tienes a la mano, con esa capacidad, en todo lo que eres, con eso me tienes que servir. Y de eso es lo que tú vas a dar cuentas, ¿sí? Me llama la atención porque cuando estamos hablando de los talentos, al que se le dieron, ¿verdad?, los 5 talentos, pues ¿cuántos se le estaba pidiendo? ¿O cuántos dio? Pues 5. Y al de 3, pues, o 2, no me acuerdo, pues 2. Y al de 1, pues se le estaba pidiendo de perdida 1, ¿no? O lo que fuera a generar eso. Pero ¿qué entregó? Nada, ¿verdad? O sea, nada extra de lo que se le había dado, de lo que él había recibido. ¿Sí? Así es. Entregó 1. Se estaba esperando que diera más. Y eso es. No importa cuánto se nos haya dado. En inteligencia, en dones, creatividad, materialmente, lo que sea, ¿verdad? Lo que diste, tienes que devolverlo, ¿verdad? Pero con fruto, con más, ¿verdad? Lo que recibiste, perdón. Muy bien, entonces vemos que es por su misericordia pudiéramos ser considerados justificados por Yahweh, y únicamente por su misericordia. Sigamos. En 1 Juan 3, 7 al 11 dice así: amados míos, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Porque Dios es amor, y todo el que no ama no conoce a Dios. Esto me da mucho la atención. Ahorita en nuestra mente más o menos hebraizada, y como Israel, dice, pues tiene que ver con obediencia, porque amar es obedecer. ¿Sí o no? ¿Quién lo pensó? ¿Sí? Pero cuando vemos el contexto de estos versículos, pues no se está refiriendo precisamente a obedecer la palabra, que no tiene nada de malo. Vamos a meternos a los versículos. Y dice, porque Dios es amor, y todo el que no ama no conoce a Dios. El amor de Dios por nosotros es conocido en esto, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que seamos salvos por medio de Él. Sigamos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, aquí es algo bien importante, porque si algo me tiene que motivar a amar, ¿sí?, es precisamente el sacrificio del Mesías. Si el sacrificio de Cristo no me está motivando a amar, algo no anda bien, algo yo no he entendido. Creo que entiendo, pero no, porque aquí es muy claro lo que está diciendo la palabra, en que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados míos, si Dios nos amó de esta manera, también, ¿qué dice? ¿Lo leemos juntos? También debemos amarnos unos a otros. Aquí algo muy especial, porque se está esperando que la manifestación, en lo que estábamos comentando, la manifestación de nuestro amor en obediencia esté fundado aquí. ¿Sí se entiende? Yo puedo creerme que soy muy obediente. No, es que yo sí amo a Dios porque yo guardo el día de reposo. No, yo amo a Dios porque aunque pudiera ser un mandamiento chiquito, pero yo me pongo los tzitzit, ¿sí? O yo me pongo un talit. No, es que yo ya no como camarones o lo que sea. No, ven, yo sí amo a Dios y ustedes no.
Sin embargo, nosotros nos estamos dando cuenta que el fundamento del amor en nuestras vidas tiene que ver con el sacrificio del Mesías. Así de sencillo es. Y si yo no estoy fundamentado en el sacrificio del Mesías, en ese madero, algo no está correcto, algo no entendí bien, o me estoy dejando llevar por toda esta revelación que es muy buena y me estoy perdiendo, ¿verdad? O estoy dejando por un lado el fundamento, que jamás se debe de quitar, jamás se debe de desvanecer, jamás es sustituido por nada, jamás nunca. La puerta siempre va a ser la puerta, la roca siempre va a ser la roca, no hay nada que lo vaya a sustituir. Y esto es bien importante. Y ahí es donde nosotros tenemos que voltear otra vez al madero y decir, ay Señor, gracias porque con gran amor me has amado. Con gran amor me has amado. Y es necesario que yo manifieste tu amor, tu misericordia. Porque he sido objeto de ¿qué? Misericordia. ¿Sí? Si yo no hubiera sido objeto de misericordia, según la palabra de Dios, el Señor, Dios mismo, Elohim, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no tendría nada de qué exigirme o esperar de mí. Pero el Señor es bien claro en su palabra y dice que Él nos amó primero. Él me dio primero para que yo pueda dar. ¿Sí se entiende? Esto es muy importante. No podemos olvidarnos del fundamento. Ahorita nos podríamos haber ido a ¿verdad? Todo lo que es la parachá, y empezar a ver otra vez los mandamientos. Ya los tenemos ahí grabados, ya hemos hablado de eso, ¿sí? Pero creo que es bien importante que volvamos otra vez a este fundamento. Hermano, ahora sí que congregación de los santos, ¿verdad? ¿Sí? Somos muy, pero muy amados. La misericordia de Dios ha sido muy grande para nuestras vidas. Y esto es bien importante. Si mí el guardar el día de reposo, si mí el hacer este mandamiento o el otro, no está fundado en la misericordia que ya recibí a través del sacrificio del Mesías, créanme que eso no vale nada delante del Eterno. No lo vamos a impresionar con nuestra obediencia, ¿sí? Para adquirir más santidad o para adquirir más sabiduría. No, no es así. Qué bueno que te santifiques porque la palabra del Señor lo dice. Qué bueno que sigas haciendo obras de justicia porque la palabra de Dios dice que el justo siga justificándose y es correcto, ¿sí? Pero es necesario que nosotros veamos nuestras motivaciones, que estemos bien claros en lo que la palabra del Señor dice y cómo es que por su amor y su misericordia es que yo puedo hacer lo que hago. Sin eso no hay nada. No hay nada. Ahora sí que nos movieron el tapete. ¡Pum! No te caes. No hay absolutamente nada. El fundamento siempre va a ser la misericordia tan grande que se ha tenido para tu vida. Y no podemos olvidarlo. Es más, esto es bien importante porque a la hora de yo estar compartiendo, ¿verdad? Lo que el Señor me ha revelado, tiene que ir impregnado de su amor y su misericordia. ¿Sí? Yo confieso, yo cuando veo, hablo con una persona algo y ya me doy la vuelta, bueno, pues que el Señor te bendiga y nos vamos. Te quedas, ¿realmente le hablé con la manera correcta? ¿Con el amor y la misericordia que se requería? ¿Era necesario hablar de los camarones? La verdad. ¿Realmente era necesario hablar de que no está guardando el día de reposo? ¿Necesitaba eso? ¿O era otra cosa? ¿O tenía que verdaderamente entender que yo tenía que ser un instrumento para amarle? Para tener misericordia de él. No para estarle, mira, es que tú estás mal en esto o en aquello. Cristiano pagano. No, espérame. No es así el asunto. Y probablemente sí pudiera estar mal, ¿sí? Pero pues mal están muchas cosas, ¿verdad? Lo primero que yo tengo que entender y cuando me veo en el espejo es que puede ser cosas que están mal en mí. Y que antes de actuar en juicio y estar ahora sí trayendo el dedo que apunta a ver dónde está el error,
qué bueno sería que yo fuera instrumento de la misericordia del Eterno. Va a haber tiempo para que el Señor, por medio de su palabra, o aún su ruaj, es decir, su espíritu, venga y que escudriñe ese corazón y le diga, ¿sabes qué? Estás mal. Y es necesario que vengas a arrepentimiento. Pero poner todo en el orden que el Señor está estableciendo. Somos objetos de misericordia, instrumentos de misericordia tenemos que ser. Hemos recibido de su gran amor tan grande, al tener, ¿verdad?, ese sacrificio del Mesías, instrumentos de su amor tenemos que ser para otros también. Así es. Y es bien importante que nosotros reflexionemos, ¿no? Porque en este sentido, cuando nosotros estamos hablando de los grandes mandamientos, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Ahorita los vamos a ver. ¿Qué hablan los dos más grandes mandamientos? Del amor. Así de sencillo es. Y de ahí cuelga todo lo demás, la ley y los profetas. No están los dos primeros fundamentos del amor. No hay donde colgar nada. No hay donde colgar ni el tzitzit, ni el que no comes esto o aquello, o el que si guardas fiestas o no las guardas. ¿Sí? Sin contar todo lo demás, ¿verdad? No adulterarás, no mientas, no codicies y dale, ¿verdad? ¿Sí? Todo está fundado en el amor. Esto es muy importante. Veamos. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros en que siendo nosotros aún pecadores. ¿Qué quiere decir pecadores? Esa es la palabra, transgresores. Siendo aún desobedientes, transgresores a lo establecido por Dios, el Mesías murió por nosotros. Entonces, ¿qué andamos siendo nosotros instrumentos para acusar? Ya ver, Dorian, tú. No, no es así. Dana, ya te vi. No, no es así. Definitivamente no es así. ¿Qué es lo que debemos ver nosotros primero? Que el Señor nos amó con su tan grande amor, siendo aún transgresores de la ley, siendo pecadores. Y aún reconozcamos que la palabra del Eterno es eterna, porque sí lo es y eso nadie lo va a cambiar, ¿sí? La hierba y la flor que se está manifestando, no, es por gracia, y la ley no, se va a secar tarde o temprano. Y la palabra va a seguir viva, porque es eterna, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Siendo nosotros aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Fíjense qué tremendo. Y nosotros estamos esperando obediencia instantánea. Es que ya le compartí que tiene que guardar esto. Es que ya le compartí que deje de comer esa inmundicia. Es más, mi comida es. Fíjate qué tremendo. Y caemos en esas cosas, ¿sí? Y podemos irnos más y más, ¿verdad? A ver cosas ahí, detallitos que en realidad sí tienen importancia, pero no es lo principal, ¿sí? Mateo 9:13. Y de aprender qué significa, ¿y qué dice? Misericordia quiero y no sacrificio, porque no vine a llamar a justos sino a pecadores. Pero como nosotros estamos en una justicia suprema, en otro nivel, los pecadores nos ven y vámonos. No, pues estamos en otro nivel, o sea, mira, ya le están saliendo sus primeras plumas aquí, no sé qué rollo, ¿no? ¿Sí? Demasiados santos, ¿verdad? Entre comillas, por desgracia, ¿sí? Pues tenemos que bajarnos y entender cuál es nuestro fundamento, ¿sí? Y nunca, nunca olvidarlo. ¿Se acuerdan de lo que dice la palabra del gozo de la salvación? ¿Por qué somos salvos? Yo no sé, ¿verdad? El que ha sido salvo y ha experimentado el nuevo nacimiento, eso que vino quién sabe de dónde, y naciste espiritualmente, ¿sí? Tú puedes entender que cuando fue ese tiempo sabías que tenías un gozo bien tremendo. Una paz que sobrepasa todo entendimiento estaba en tu vida. Sabías que había muchos problemas, pero estabas verdaderamente disfrutando ese momento. Haberte sentido amado a pesar de que eras un sucio transgresor, un pecador. Así me sentía yo. Así me sentía yo. De hecho, mi pregunta siempre fue, Señor, ¿cómo es que, no lo estaba dudando,
Yo quería entender cómo era el asunto. ¿Cómo es que me puedes amar a pesar de lo que yo he sido? Porque tú me conoces aún en los pensamientos y en lo más íntimo de mi ser. Tú me conoces. ¿Cómo es que me conoces si sabes cómo soy? Fíjense qué tremendo. Y yo sé que ese testimonio no es mío propio, le ha pasado a muchos. A muchos nos ha pasado. ¿Por qué? Porque fuimos seducidos por el amor tan grande que es a través de Yeshua, nuestro Mesías. Así de sencillo, una palabra bien sencilla. Y así fue. A pesar de que hiciste esto, sí, a pesar de eso, yo te amo. Sí. Y dice en 1 Timoteo 1:15, fiel es la palabra y digna de ser aceptada por todos. El Mesías vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores. Para salvar a los pecadores, a las ovejitas que estaban perdidas, extraviadas totalmente, sumidas en las infracciones y en los pecados, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, de los cuales, ¿qué dice Pablo? Yo soy el primero. O sea que no hay ninguna jactancia, pues. No hay ninguna jactancia de nada. Hemos sido salvos por pura misericordia. Hermanos, no estoy diciendo que lo que hemos aprendido está mal. Definitivamente no, es necesario. La palabra del Señor habla, yo he contado más de una docena de veces que relaciona la obediencia a la palabra del Padre. Apocalipsis, estoy hablando, no estoy hablando de la Torá ni de, me explico, de los profetas, no es que eso era para antes, no, en Apocalipsis, la relación de la obediencia a la palabra del Padre y la fe en Yeshua el Mesías. Y lo vuelvo a repetir, y lo vuelvo a repetir, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces no es nada nuevo, es necesario. Pero nosotros no hubiéramos entrado a la jugada si no hubiéramos sido objeto de la tan grande misericordia que Dios ha tenido por nosotros. Ni siquiera estuviéramos ahí. ¿Y qué somos ahora? Pues un injertito. Ahí, bendito sea el Eterno, porque nos mete a la jugada. ¿Sí? ¿Se han visto cómo es un injerto? Una ramita clavada ahí en el tronco, ¿verdad? Y le tienen que poner una bendita ahí, ¿sí? Un amarre, para que no se caiga. Es débil, ¿sí? Después da su fruto, ¿verdad? Y todo, ¿sí? Pues eso es lo que somos. Somos un injerto en todo este plan tan hermoso de redención de parte del Señor. Vamos a ver. Dice en 1 Juan 4:19. Lo leemos juntos bien fuerte. 1, 2, 3. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Ahí está. Pero si no has recibido el amor de parte del Padre a través de la obra redentora de Yeshua, bueno, no se te puede exigir nada. Que le siga dando. Vamos a seguir orando que Dios tenga misericordia, que se arrepienta y entienda que este es el camino, no hay otro. Solamente así. Tengo que recibir el amor del Padre a través de su Hijo, la única opción de salvación para nosotros, para yo empezar a amar como Él dice. Todo el amor, las obras, aunque sean buenas, sin esta fórmula, dice la palabra de Dios que es un trapo de inmundicia. No le vamos a impresionar con buenas obras si no hemos recibido el tan grande amor a través de Yeshua. Porque el considerar que una obra buena vale algo sin el Mesías es estar hablando, ¿verdad?, que la muerte del Mesías no es necesaria. Entonces no es así, no es así. Las reglas las pone Él. Espérame, así no es así el asunto. No, pero de todas maneras eso está bien. Bueno, pues síguela así, ¿verdad? Pero la cosa es de que el único que es el camino, la verdad y vida para poder entrar a la presencia del Padre es Yeshua el Mesías. No hay más. ¿Sí? Entonces eso es bien importante que se entienda. Veamos. En Deuteronomio 6:5, que es lo que les comentaba, dice así: amarás a Yahweh, tu Dios, con todo tu corazón, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Levítico 19:18. No te vengarán ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahweh. ¿Verdad? Y lo quise poner así porque normalmente esto creemos que es parte de, ¿verdad?, de la revelación nueva que hubo a través del Mesías, ¿verdad? Porque muchos lo creen así y pues no es así. Está en la Torá y son
los dos más grandes mandamientos en toda la Biblia, ¿sí? Entonces cuando se habla de amar se usa la misma palabra, ajá. Tener afecto, amado, amador, amante, amar, amigo, amor, deleitar, enamorado, enamorar, gustar, querer. Tiene infinidad de aplicaciones en la palabra. Pero cuando nosotros lo vemos aplicado al amor que le debemos de tener al Señor, me llama la atención este comentario. El marcado sentimiento de atracción y deseo hacia algo o alguien que se quiere poseer o estar con él. Parece que como que está hablando únicamente de una relación entre dos personas, ¿verdad? Hombre y mujer. Y ese, ahora sí que es atracción sexual, ¿no? Estar con él, poseerla. Y sí, efectivamente, también quiere decir eso. Pero tiene más aplicaciones en la palabra del Eterno. Aquí lo que llama la atención es que el marcado sentimiento de atracción y deseo hacia algo o alguien que se quiere poseer o estar con él es lo que se debe de tener con Elohim, pero con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todo tu ser. O sea que el deseo que nosotros deberíamos de tener por nuestro Dios es bien profundo, bien grande, con nuestro corazón, con todo lo que tú puedas entender y más. Hay que escudriñar todo eso, ¿verdad? ¿Sí? Con mi mente, con mis sentimientos, con mi voluntad, y voy a repetir eso, con mi voluntad, porque eso es donde pega, ¿verdad? El que nosotros entendamos que amar a Dios es ceder nuestra voluntad. Teniendo esta libertad para escoger, decimos y decidimos, no, que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque te amo. Te amo con todo mi ser y quiero que se haga tu voluntad. Y ahí es donde truena el asunto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí está la lucha en la carne, ¿verdad? Por eso el Padre nuestro dice que se haga tu voluntad. Y es una petición de nosotros con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Que se haga tu voluntad. Entonces, amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque nosotros sabemos que eso no está tan difícil, ¿verdad? Entenderlo. Porque nosotros tenemos un marcado, pero un marcadísimo sentimiento y atracción y deseo de estar con nosotros mismos. Y nos amamos. Y nos cuidamos y nos vemos en el espejo y nos tratamos de comprar lo mejor y tratamos de comer todo lo más que nos gusta. Ese es un gran problema, ¿sí? Porque nos amamos demasiado. Eso se llama ser egocéntrico. Estar en una soberbia impresionante que te crees tú que mereces más que los demás. Pero aquí lo que el Señor nos pone sobre la mesa, en todo, lo podría ampliar más. Ah, bueno, pues si te amas mucho, pues está bien, pero así tienes que amar a los demás. Ah, entonces ya cambia el asunto, ¿verdad? Bueno, pues ya no me quiero tanto. Sí, ya no me voy a amar tanto, porque si así como me amo tengo que amar al Brian, pues entonces estoy metido en una bronca, ¿no? ¿Sí? Entonces, bájale, ¿no? Bájale a tu amor propio y entiéndelo y empieza a amar a tu prójimo como a ti mismo. Creo que todos salimos ahí como que raspados, ¿verdad? O alguien dice, sí, yo sí, así como me amo, pues yo amo aquí a Heriberto. No, pues la verdad no. ¿Sí? Pero la palabra de Dios dice que es un mandamiento. Y ahí entra otra vez la misericordia. Ya lo entendimos. Amén. Pero ya bajó a nuestro corazón. Está en proceso, vamos a decirlo. Ya merito, ahí va el asunto. Vamos a seguir. Muy bien. Entonces, lo principal es el amor, ¿verdad? Cuando dice en Marcos 12:29, dice, respondió Yeshua, y es basándose en la Torah, en Deuteronomio y en Levítico. Respondió Yeshua, el primer mandamiento. Oye Israel, por cierto es para Israel. Amén. Está en Marcos, está en el Evangelio. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos, no hay otro mandamiento. Algunas mentes ahí muy... Bueno, en fin. Unas mentes piensan que, no, es que ya si haces esto, ya.
ya la libraste, ¿no? Así como que uno piensa de que, sí, ya. Y cuando vemos la profundidad de que está diciendo, mayor que estos no hay, no quiere decir que son los únicos. Jamás se piense eso, ¿verdad? Simplemente no hay mayores. Veamos. Entonces, aquí en Marcos, también en Lucas, habla lo mismo. Mas hay de vosotros, fariseos, que, perdón, aquí hay algo que, no está, que está fuera de orden. Déjenme ir a lo que quería hablar. ¿Dónde está? Aquí está. Cuando lo vemos en Lucas, dice así: y aquí un doctor de la ley se levantaba para tentarlo diciendo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjense, están hablando de vida eterna, Y dice, él entonces dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, rectamente has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Yeshua dijo, y aquí es donde nos vamos a enfocar, cierto hombre bajaba de Jerusalén, y le empieza a contar esta historia, ¿sí?, a Jericó, y cayó en manos de salteadores, los cuales después de desnudarlo y golpearlo, se fueron dejándolo medio muerto. Y por coincidencia, cierto sacerdote, y aquí vamos empezando a entender, ¿con quién está hablando? Con un maestro de la ley, ¿sí? Y le está diciendo, cierto sacerdote bajaba en aquel camino y al verlo pasó del lado opuesto, o sea que se hizo como, no, espérame, yo no veo, ¿sí? 32. Igualmente un levita, ¿por qué un levita? Porque también eran, ¿verdad?, encargados del servicio en el templo, pero también el levita dice, al llegar junto al lugar y al verlo pasó por el lado opuesto. Sí, estaba en esta banqueta y pues se fue a la otra acera, ¿no? Y vámonos, ¿sí? Pero un samaritano que iba de camino se acercó a él y al verlo fue movido a compasión. Y allegándose, vendó sus heridas, derramando aceite y vino, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Y al día siguiente, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y dijo, cuídalo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos 3 te parece que llegó a ser el prójimo del que cayó en mano del salteador? Una pregunta. Estamos hablando de un prójimo, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿quién es mi prójimo para poderlo amar? Porque ese es el segundo gran mandamiento. A ver, espérame, pero ¿quién es mi prójimo para que yo lo ame como a mí mismo? De ahí viene, ¿verdad? Y dice, en el 37, y él dijo, el que hizo la misericordia con él. ¿Qué es lo que quiere decir misericordia en este contexto? Amor. El contexto es amor. Si yo tengo misericordia con alguien, le estoy demostrando amor y es muy práctico. Es muy sencillo. No se trata de que le hables al oído. No. Es verdaderamente entender que el prójimo tiene una necesidad y que yo puedo ser instrumento para suplirla. La que sea. ¿Sí? Yo puedo ser instrumento para suplir eso. Pues yo he sido muy bendecido, la verdad, porque ha habido personas, ¿verdad?, que han sido instrumentos para suplir una necesidad mía. Y digo, pues gloria al Eterno. ¿Cómo es que se está demostrando el amor? A través de esa persona al suplir algo que yo necesito. Y le doy gracias a Dios porque yo he sido instrumento para poder amar a otro cuando veo que tiene una necesidad y se tiene misericordia de él. Y es algo muy práctico y que debe de fluir. Yo recibo, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Dar. Así de sencillo, en todos los sentidos, ¿sí? Entonces Yeshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces aquí cuando vemos esto, nos damos cuenta que el fundamento de esto es el amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, Señor, pues, pero ¿quién es mi prójimo? Y te quieres desligar del asunto. Bueno, el ejemplo es muy claro en el sentido que cuando nosotros entendemos quién era un samaritano en ese tiempo, todo le da mucho más luz, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice algo muy especial, porque con nuestros enemigos, ¿qué tenemos que hacerlo?
con ellos? Amándose a otros. Amarlos. Entonces, no, es que este sí y este no. Y, pues este es mi amigo y él sí. No, no, espérame. Dice, ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Entonces ahí es donde estamos nosotros así como que, pues espérame. Es difícil eso. Pero aún los profetas decían acerca de cómo es que si tú le haces el bien al que te ha hecho mal, van a brotar ascuas, va a estar, pero si confundido. ¿Cómo es si yo lo he tratado mal y recibo un bien? Porque si tú me haces un mal y yo te respondo con un mal, pues eso lo hace todo mundo. No es nada extraño, es lo normal en el mundo. Pero en el reino, yo recibo un mal, ¿verdad?, de alguien y le respondo con bien. Está bien tremendo, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir? Tienes que morir a ti para que seas ciudadano del reino y empieces a verdaderamente a recibir la misericordia y darla. Recibir amor y darlo. Y empezar a fluir en esta naturaleza del reino. Como que si eres parte del pueblo. Amén. Y eres luz para todas las naciones. Entonces, aquí, al ver nosotros cómo es que el samaritano estaba en este contexto, nos damos cuenta que lo que el Señor estaba pidiendo era muy elevado para la mente de un fariseo, para la mente de alguien que era, ¿cómo se dice? Una persona que entendía la ley, que estaba versado en todo este asunto, que entendía quién era un sacerdote, quién era un levita, cómo él, ¿verdad?, era un maestro de la ley, ¿sí? Y le dice, ¿sabes qué? Un samaritano tiene la capacidad de ser el prójimo de alguien de Israel y amarlo, tener misericordia. Entonces, haz tú lo mismo. Cuando nosotros vemos al samaritano, eran despreciados, eran comparados con bestias, con animales, eran perros, eran los perros, los cerdos, los animales, ¿sí? No era lícito que un judío fuera y estuviera conviviendo con un samaritano. Eran peor que un incrédulo, para que se entienda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el contexto del samaritano en la historia, ¿verdad?, es muy profundo. Hicieron cosas muy feas, ¿verdad? Mezclaron las cosas santas con las cosas paganas. Eran idólatras, pero decían que el Dios de Abraham era su Dios, ¿sí? Pero el Señor muestra que era necesario pasar por Samaria. Era necesario mostrarles el amor y la misericordia a ellos. Él lo demostró con hechos, no nada más con la enseñanza, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer, precisamente. Más que enseñar tanto, pues vamos practicando, ¿verdad? Vamos practicando lo que el Señor nos está dando. Y empezar a ser instrumentos de su misericordia, instrumentos, pues, de su amor. Veamos. ¿Cómo están? Muy bien, perfecto. Vamos a ver. Aquí nos habíamos quedado. Ahí. Lucas 11:42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezman la menta, la ruda y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia, ¿y qué dice? El amor de Dios. Vamos a poner como ejemplo el cumplir la ley, ¿verdad? En este contexto, ahora sí que obedeciendo hasta los pequeños mandamientos, porque ¿quién diezma la menta? Pues a ver, voy a comprar orégano para sazonar la carne asada, y agarras y un pedacito, ¿verdad? Porque lo voy a llevar. Pues ¿quién lo hace? Pues los fariseos, ¿sí? Que hacían hasta las cosas más pequeñas, que no tienen nada de malo en sí mismo. Esto les era necesario hacer sin dejar aquello, pero dejaban lo más importante. Vamos a creer, ¿verdad? Vamos a poner como ejemplo que esto de diezmar la menta, la ruda y la hortaliza tiene que ver con la cuestión del camarón y el reposo, y el tzitzit y la barba, o lo que tú quieras, que conozcas. El no agarrar los dos huevos juntamente con el ave, ¿sí? Cosas pequeñas que podrían ser ciertas, pero que jamás van a justificar el que dejes lo principal. ¿Sí se entiende? Y ahí es donde yo pido al Eterno que no caigamos nunca. Hermanos, a ver los de acá que me vean, ¿sí?
Todos los de acá. Ay, que bien se ve, los extrañé. Verlos así. Sí, esa es la verdad. Jamás esto lo estoy haciendo pensando en nadie. Esto es algo que el Señor me está, ahora sí que mostrando a mí, y creo que me está diciendo, no vayan a caer en esto. Porque sí hay posibilidad. ¿Sí se entiende? Sí. No es que lo estén haciendo. A casi todos los conozco, es una bendición, ¿verdad? Y sabemos la relación que tenemos, no es fingido. Yo no me siento que me están adulando ni que están queriendo quedar bien conmigo. Realmente por ustedes, es en serio, delante del Señor lo digo, yo me siento amado. Son mis amigos, son mis hermanos, paso buenos tiempos con ustedes, ¿sí? Verdaderamente mi familia y yo les hemos extrañado y les amamos a los que están en casita, ¿verdad? Es real, yo lo siento de esa manera. Espero que todos estemos en ese sentir, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Entonces cuando yo veo esto, digo, Señor, ya vienen las fiestas. Lo acababa de platicar con Moisés, algo parecido, y con mi esposa. ¿Sí? Vamos a hacer esto y el otro, y si nos lo permiten, vamos a hacer un parizote para el Señor, aleluya. Y vamos a irle Jaime y vino y todo, ¿no? ¿Sí? Ok, la comida la mejor que podamos, y como siempre, tratando de hacer lo mejor que podamos, porque es para el Señor. Amén. Pero yo me quedé pensando en esto. Ok, está bien todo esto, no está mal, está justificado por la palabra. Pero si no estamos en la justicia y en el amor de Dios, delante del Señor, todo eso no cuenta. Entonces, ¿qué es? Hey, cuídenlo. Eso es todo, ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Cuídenlo. No nos vayamos por lo que es menor. No quiere decir que no es importante. Ya no pensemos a la griega. Hay que pensar a la hebrea. ¿Sí? Hay que pensar en la bíblica. ¿Sí? Que dice la palabra de Dios, hasta la yod y la tilde cuentan. Porque por esa yod y esa tilde, tú vas a ser grande en el reino de los cielos. Pero si la echas a un lado y dices, no tiene importancia, porque lo más importante es el amor, ¿sí? Bueno, estamos juzgando como si fuéramos Dios, o más que Dios, porque juzgamos la palabra de Dios. A ver, esto sí y esto no, esto debe ser cultural. No, es más, esto no me gusta. Siempre me han gustado mucho las costillitas de marranito, y que no me las vengan a quitar, ¿sí? Etcétera. Podemos decir 1000 pretextos y decir, no, es que lo más importante es el amor, y ellos están de religiosos. Son unos legalistas. O vas a justificar de alguna u otra manera lo que sí dice la palabra de Dios, y en eso no podemos caer, ¿sí? Tampoco, ¿verdad? Yo no sé qué estaría peor. Las dos cosas están mal, ¿sí? El asunto está en que nosotros podemos estar viendo que, a ver, el detallito y todo eso. Es más, yo no critico a nadie, yo mismo. Y yo voy a hacer de esta manera, y así le voy a hacer, y me voy a poner aquello. Es más, pásenme el talita, se me olvidó, ¿sí? Y me voy a poner esto otro, y así vamos, ¿no? Y olvidamos lo más importante: la justicia y el amor de Dios. La misericordia. El fundamento del amor. El fundamento del amor no es mi obediencia, pero sí es obediencia. ¿Sí se entiende? El fundamento del amor es el sacrificio de Yeshua, nuestro Mesías. Y de esa manera hemos sido tan amados que eso nos impulsa a empezar a fluir en el amor. La obediencia, la adoración, el ya no tienes la cara de amargado, ya te ríes. De vez en cuando, pero te ríes, ¿sí? Etcétera. Entonces ya vas en otro nivel. Ok, ahí voy mejorando. El Señor está haciendo la obra en el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, etcétera. En los dones, es más, ni sabía que los tenía, pero ahora ya hasta puedo orar por alguien, ¿sí? Ya me sonrío un poquito, ya hago esto y el otro. Puedo tener misericordia de alguien y empiezo a obedecer la Torah. Todo está bien. Testifico. El poder del Espíritu para testificar. Y vas caminando, ¿verdad?, en lo que la palabra del Señor nos está mandando. En todo. No caigamos en este mal, ¿sí?, fariseico. Hacen lo menor y dejan lo más importante. Esto, no dejes lo menor, pero primeramente haz lo más importante,
¿Sí me explico? ¿Qué es lo que está haciendo Dios con nosotros? ¿Qué está haciendo? Perfeccionando a la novia. Eso es todo. No, es que el tocado está muy bonito, pero ese vestido no me lo voy a poner con esos solares, o no sé. Y escogemos esto sí, esto no. Cuando el Señor dice, ¿sabes qué? La vestimenta va a ser completa, íntegra, desde pies hasta la cabeza. Y lo más importante es nuestro corazón. ¿Sí? Ahí es donde va, ahora sí que, a resplandecer la vestimenta de la novia por el cual el Señor viene. Limpia, santa, sin mancha, inmácula. Y ahí vamos, ¿verdad? El Señor no permitiendo que nos vayamos ni izquierda ni derecha. Ahí va el asunto, ¿verdad? Pero entendiendo de qué se trata la palabra. Jamás, jamás de los jamases dejar el fundamento, la justicia, el amor de Dios, la verdad. El domingo pasado lo estábamos viendo, ¿verdad? No podemos dejar ni justicia, ni misericordia, ni humildad delante de Él. No podemos hacerlo, ¿sí? Y si creemos que por fuera nos vemos pues muy bien porque hacemos todas estas cosas exteriores y que no necesariamente son malas, el Señor va a ir primeramente. Pero ¿qué con la justicia? ¿Y qué con el amor de Dios? ¿Qué con la misericordia al prójimo? Hermanos, ahí vienen las fiestas. Amén. Ese es el asunto. ¿Qué ofrendas vamos a traer? Alguna hermanita, ay, pues ya una ensalada bien grande y aparte voy a cooperar. No me refiero a eso. Eso es, qué bueno, pero es lo de menos. La ofrenda que el Señor quiere que nosotros traigamos es un corazón que verdaderamente está buscando justicia y el amor de Dios. Misericordia al prójimo. Eso es lo que se debe de traer primeramente. ¿Sí? Ahí es donde se tiene que trabajar. El problema está en que eso no se hace 2 o 3 días antes de que te vas a presentar. Como la ensalada, pues voy y compro un día antes lo que necesito y ya lo presento. No, así no es tan fácil. Tiene que haber sido trabajado por el Señor en el corazón de cada uno de nosotros, para presentarnos con algo delante del Señor. Véngase, buen siervo fiel, gócese en esta cita que tengo con ustedes, ¿verdad? Porque hiciste lo que tenías que hacer. Entonces, ¿qué ofrenda traemos? La ofrenda de un estilo de vida de acuerdo a la Escritura, de acuerdo al poder del Espíritu. ¿Sí? No, yo aquí traigo mucha ofrenda. A ver, pregúntame versículos, Señor, yo me los sé de memoria. No es así. Es que me sé esto y no, qué bueno que te lo sepas. Ya lo hemos comentado varias veces. Qué miedo delante del Señor, que nosotros sabemos tanta Biblia y vivimos tan poco lo que sabemos. Qué miedo delante del Señor, se los digo de veras. Ya no quiero saber más. Y no es que sepa mucho, pero lo que sí sé y estoy bien seguro, que yo sé mucho más de lo que practico. Y por eso me va a juzgar el Señor. Ya es algo personal, Le digo, Señor, ¿sabes qué? Otra vez de misericordia. Más misericordia necesito de ti. Más misericordia. Porque requiero vivir lo que sé. Empiezo a entender que tengo que caminar en armonía con lo que sé. Tengo que vivir de esa manera. Bien lo dice nuestro Salvador. ¿Sí? Bien lo dice nuestro Salvador. ¿Por qué? Practican y enseñan hasta la yod, y la tilde. Practican y enseñan hasta la yod y la tilde, hasta lo más pequeño de la ley y los profetas, y van a ser grandes en el reino de los cielos. Pero muchas veces sí sabemos y aún podemos enseñar, pero no practicamos lo que sabemos. Pero sí le decimos al hermanito, a ver, hermanita, ¿verdad? No sea chismosa, no sé, cualquier cosa, ¿sí? Porque sabemos mucho, pero no practicamos, porque nosotros también andamos en chisme. O también podemos andar en otra área. Qué tremendo, qué importante. Hermanos, tenemos que presentarnos delante del Señor en sus citas, kadosh, santas, de una manera correcta, íntegra, en todo donde vayamos, en lo oculto y en lo público.
¿verdad? Con nuestra familia y también fuera, en todo lugar, siendo iguales. ¿Sí? No estar fingiendo, sino vivir de una manera como la palabra del Señor lo indica. Porque esa es la voluntad del Señor. Con esto creo que vamos a terminar. Como siempre nos falta tiempo. Bueno. Dice, misericordia. Fíjense, cuando dice la palabra de Dios, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sí? Bueno, se repite cientos de veces. Es impresionante. La palabra es Gesed. Es la misma que vimos en griego, ¿verdad? Es lo mismo, misericordia, ¿verdad? Pero este es en hebreo, Gesed. Bondad quiere decir amor constante. Constante. Gracia, misericordia, fidelidad, devoción. Es uno de los más importantes en el vocabulario teológico ético del Antiguo Testamento. Si tú quieres hablar de algo importante del Antiguo Testamento, ¿sí? No es ni el juicio, ni lo malo que era Dios, ni que se los tragó la tierra allá en el desierto por desobedientes. No, lo que habla más en importancia es que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob es misericordioso. Ese es el tema. Ese es el tema. Y fíjense lo que quiere decir. ¿Sí? La Septuaginta, es decir, la versión del Viejo Testamento en griego, casi siempre traduce Gesed con eleos, es la que vimos ahorita, misericordia. Uso que se refleja en el Nuevo Testamento y en la Reina Valera y sus recientes revisiones. Pongan mucha atención, esto es bien importante, ¿eh? Las traducciones modernas, por otro lado, generalmente prefieren acepciones más próximas a gracia, pues porque se puso de moda la gracia, está muy obvio. Simplemente es pues lo que pide el público, ¿no? Las versiones católicas más recientes usan amor o clemencia. En general, es posible indicar tres significados fundamentales del vocablo, que siempre interactúan. ¿Qué es lo que dice? Siempre interactúan. Ahí la dificultad de poder traducir el término. Esa es la dificultad. Y ahí es cuando nosotros entendemos en hebreo. Bueno, pues ¿qué es lo más adecuado para traducir Torah? No, pues ley. No, no solamente son leyes. Bueno, instrucción. Sí, sí hay instrucciones, sí se entiende. Pero no toda la Torah son instrucciones. No, pues entonces es reglas, reglamentos. No, tampoco. Historia, tampoco. Pero todo es verdad, todo lo tiene la Torah. Entonces, ¿qué se hace con un término así? Se pasa íntegro al otro idioma. Es que es la Torah. Se acabó. No tiene traducción. Cuando hablamos de Gesed y entendemos que Gesed tiene que ver con fuerza, constancia y amor, ¿y cómo se traduce? Misericordia. ¿Sí? Pero en realidad el Gesed, la misericordia bíblica, tiene que ver con fuerza, con constancia y con amor. Por eso le pone el traductor, ahora sí que el erudito le pone misericordia. En realidad la palabra Gesed es un amor pero constante. Un amor que tiene una fuerza constante. Y dice, cualquier traducción del término que no exprese las tres acepciones inevitablemente perderá algo de su riqueza. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios está hablando, yo tengo Gesed de ustedes, es algo bien profundo. Eres verdaderamente objeto de su naturaleza en cuanto a fuerza, constancia y amor. ¿Sí? Por eso la palabra del Señor habla. ¿Cómo es el amor? Constante, paciente, no deja de ser. ¿A qué creen que Pablo así como que ahí en ese mismo momento se le salió? No, era su naturaleza como hebreo, como israelita, como educado en el judaísmo de la época. Y al entender que es amor, misericordia, él dice, el amor es, todo lo puede, todo lo soporta, nada lo espera, no es egoísta, no deja de ser, resiste, etcétera. ¿Por qué? Porque está basado en Gesed, en hebreo, y él era de habla hebrea. Para él era normal explicarlo para el gentilicio, ¿verdad? Para los nuevos convertidos, ¿sí? Es algo bien tremendo. Cualquier traducción del término que no exprese las tres acepciones inevitablemente perderá algo de su riqueza. El amor de por sí se sentimentaliza
o universaliza si se desconecta del pacto. Amor, sentimientos, ay qué hermoso, es de color rosa, etc. No, no es eso. No tiene que ver con los sentimientos, como con lo que entendemos nosotros amor. Mucho menos con el 14 de febrero, por favor. O sea, nada que ver. Prohibido decir eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Verdad? Tiene que ver con fuerza, constancia, amor, característica de algo que Dios hace con respecto a nosotros. Su amor no deja de ser. Hermano, ¿qué te separará del amor del Mesías? A esto se está refiriendo, porque es con fuerza, es constante, es en su amor. Prueba, tribulación, angustia, hambre, persecución, nada ni nadie me podrá separar de la Gesed del Eterno para mi vida. Nada. Eso es lo que tenemos que entenderlo, ¿verdad? No el amor simple que nosotros utilizamos. Va más allá. Entonces, cuando hay un compromiso de Gesed para yo amarlos a ustedes y ustedes a mí, va enfocado a esto, porque esto es lo que dice la Biblia que recibimos. Es con compromiso, es en constancia, es con fuerza. ¿Sí se entiende? Entonces, esto es algo muy tremendo, ¿verdad? Vamos a seguir, ya vamos a terminar, ¿eh? El amor de por sí, si se me entiende, eso lo leí, perdón, ¿dónde nos quedamos? Solo comunica el cumplimiento de una obligación legal o de algún otro tipo. O sea, está desglosando por qué los tres. Muy bien. Dice, pero Gesed no es únicamente un asunto de obligación, también tiene que ver con generosidad. No solo entra en juego la lealtad, sino también la misericordia. Gesed indica involucramiento y compromiso personal en una relación que sobrepasa los límites de la ley. Por ejemplo, los que estamos casados. Bueno, nosotros estamos casados y hice el papelito aquí que pues yo estoy casado contigo. Y hay un cierto compromiso. Ustedes como esposos o como esposas no han rebasado lo que el papelito dice. Pues claro que sí. Obviamente que nosotros damos mucho más que lo que el contrato matrimonial pudiera dar. Porque no es según lo establecido por ley, sino es algo, ¿verdad?, que nosotros tenemos y que queremos un beneficio para nuestra esposa, un beneficio para nuestro esposo. Rebasamos lo establecido. ¿Sí se entiende? Eso es lo que está tratando de decir la palabra con Gesed. Va más allá del compromiso legal. De hecho, rebasa la legalidad, porque hemos sido objeto de esa misericordia tan grande a través del sacrificio del Mesías. Rebasa lo que es legal, ¿sí? No hay una sola palabra en castellano que sea capaz de captar los matices del original. La frase que tal vez más se aproxima es amor constante. Los escritores hebreos a menudo subrayaban el elemento de constancia o fuerza, ligando a Gesed con Emet. ¿Qué quiere decir Emet? Verdad. Y con Emuná, que es fidelidad. Fíjense qué tremendo. ¿Por qué estoy tan, ahora sí que, ay, qué engranado? Sí, porque esto representa el amor de Dios para nosotros. Rebasa o sea, va junto con la verdad, junto con la fe, junto con la legalidad. No se puede separar. El Eterno ha tenido Emet de nosotros, misericordia. Es algo más profundo de lo que hemos entendido. Por eso estoy haciendo todo este énfasis. La Biblia se refiere a menudo a personas que hacen, demuestran o guardan Gesed. En plural se entiende mejor el contenido concreto del vocablo. Las misericordias, bondades y fidelidades de Dios son sus hechos específicos de redención en el cumplimiento de su promesa. Qué tremendo. Misericordias, bondades, fidelidades. No podría ser en singular. Tiene que explicarlo en plural para que entiendas todo lo que abarca el amor tan grande que Dios tiene para tu vida. A esa conclusión quiero llegar, para que nosotros comprendamos que lo que podemos haber entendido del amor de Dios, el amor de Dios lo supera, pero por mucho.
y que somos objeto de esa tan grande misericordia. Por eso es tan maravilloso el sacrificio del Mesías. Por eso es tan tremendo el sacrificio del Mesías. Bien grande, eres muy amado, muy amado. Y el Señor quiere que nosotros rebasemos la legalidad de este asunto, que vayamos más allá de este asunto, para nosotros poder verdaderamente demostrar su tan grande amor, su tan grande misericordia. Amén. Amén. Aleluya. Muy bien. Ya vamos a terminar. Nos faltan como unas 15, 20. Pero no las vamos a leer. ¿Sí? Vamos a cerrar con este. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué les parece? Para. El amor y misericordia, Gesed, es lo primero. De ese amor es que el Señor habla en la palabra, del cual Él nos ha hecho objeto, nos ha hecho ahora sí que participantes de esa naturaleza tan increíble, tan grande. Sí. Y dice en 1 Juan 4:20, si alguno dijere, amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de parte de Él. ¿Lo leemos juntos bien fuerte? Sí. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Gesed. Gesed. El Señor quiere que nosotros nos tratemos con Gesed, que haya compromiso. Y fíjense que sé lo que estoy diciendo y sé que va a costar, Sí. pero es necesario que sea así. Es necesario que sea así. Gesed en el matrimonio, aleluya, así tiene que ser. Gesed entre hermanos, también. Gesed en la congregación, así tiene que ser. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos recibido. Eso es, no es un amor baratejo ahí, gacho, no, es el amor del Eterno, el que hemos recibido. Y así tenemos que comprometernos. Que el Señor tenga misericordia, que nos ayude. ¿Sí? Yo soy el primero, no me quiero jactar, ay, qué amoroso el Marcos. No, no lo estoy tratando de jugar a que yo ya lo logré o que ya soy. No, pero entiendo que yo tengo que llegar en misericordia, en Gesed, a las fiestas del Eterno. Amén. Así es el asunto. ¿Sí? Vamos a seguir estudiando mandamientos. Amén. Aleluya. Entender la naturaleza de cada mandamiento en la Gesed, en la misericordia de Dios. ¿Sí? Porque si no es así, es religiosidad esa barata, no sirve de mucho, tal vez nada. Necesitamos profundizar en la misericordia del Eterno y ver la naturaleza de su misericordia en cada mandamiento. ¿Por qué lo está diciendo? ¿Por qué? Si es el Dios de misericordia, el Elohim de Gesed, ¿por qué nos está pidiendo esto? El hecho de que no lo entienda no quiere decir que se va a descartar. Él quiere decir que no lo entiendo, así simplemente, y que tengo que seguir siendo paciente y esperar, porque el Señor en su momento lo va a revelar. Amén. Bendito Abba, ten misericordia. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Yeshua. Yo te pido perdón porque no he hecho cual debería. Quedo corto, Señor, en la Gesed que debo de tener con mi esposa, que debo de tener con mis hijos, aún con los vecinos, con mis familiares, aquí en la congregación, en la Quejilá. Ten misericordia, Señor. Perdóname, perdónanos a todos nosotros y ayúdanos a comprometernos contigo, porque no nos estás pidiendo nada, absolutamente nada, que no nos hayas dado ya. Gracias, Señor, porque podemos entenderlo y porque delante de ti nadie se puede hacer el soberbio o el orgulloso ni nada. Delante de ti solamente es humildad y mansedumbre. Delante de ti también tenemos que hablar en verdad, porque tú lo conoces todo.
Sería hasta ridículo quererte engañar. Tú tienes todo el conocimiento de nuestros pensamientos y nuestro corazón. A ti no te podemos engañar. Bendito Abba, ten misericordia de esta pequeña Kehilá y ayúdanos a parecernos más a ti, a ser verdaderamente instrumentos de misericordia de Jesús, que seamos genuinos en lo que hacemos, que seamos íntegros en lo privado y en lo público, cuando estemos con amistades y en la familia, que en todo lugar actuemos de la misma manera, con respecto al bien, la bondad, lo que dice tu palabra. En tus manos estamos. Gracias por tan grande bendición. Gracias, Señor, porque todo esto es para que tú, Señor, hagas la obra en nosotros. No porque estemos queriendo apuntar otra vez que estamos mal, sino porque no queremos caer. Gracias, Señor, por lo que nos has permitido vivir, por los aciertos que hemos tenido, aunque fueran pocos, pero hemos tenido aciertos. Pero no por eso, Señor, dejar de ver que también hemos errado. Perdónanos por todo ello. Y si algún acierto tenemos, sabemos que es por tu misericordia. Toda la honra y el honor es para ti. La gloria, la alabanza, todo es para ti. Nada, Señor, nos queremos quedar. Que todo sea para ti. En tus manos estamos. Y ayúdanos, dirígenos para acercarnos más a esas citas tan importantes. Tus citas para tu pueblo. Así como tú quieres recibirlos. Y que no nos reproches jamás que venimos a tus citas, aún en los tiempos de los séptimos días cada semana, que venimos de una manera, Señor, que no es correcta, creyendo ser algo que no somos. En el nombre de Yeshua, que así sea. Bendito tú eres para siempre.